Clase número 58 del tema 3, segunda parte. Secuencia completa antes y después de presionar el botón de Power en la placa Quanta HK1. Bien, dando continuidad a la clase, nos hemos quedado donde ya hemos alimentado y tenemos 19 voltios. Este gráfico que tenemos en pantalla corresponde a nuestro método genérico que estamos utilizando para revisar un ordenador portátil. Bien, ya tenemos 19 voltios. ¿Cuál es lo que sigue o cuál es el paso siguiente? Bien, el paso siguiente sería determinar cómo se alimenta nuestro KBC y, dependiendo del caso que sea, analizar cuántas posibilidades tenemos de que eso no ocurra. Es decir, en esta parte de la clase vamos a analizar la alimentación del KBC y cuál es el caso que corresponde. Bien, si corresponde, en nuestro diagrama en bloque podemos encontrar dónde o cuál es la página donde está el circuito SE o KBC. Digo que si corresponde porque no siempre lo vamos a encontrar. A veces nos informa solamente de que este es el circuito SE o KBC, nos informa del nombre, el NPCE 791L, pero no nos informa de la página. En este caso nos informan de que el circuito se encuentra en la página 16. Recuerden, SE es lo mismo que KBC. Bien, en este caso nos están informando que estamos en la página 16. Pasamos a la página 16 y buscamos cuál es la alimentación de este circuito. En esta página encontramos el NPCE 791 KU1 y nos está informando, si observamos en esta parte, que los pines 115, 88, 76, 46 y 19 son los pines de alimentación primarios de este circuito. Digo primario porque aquí hay dos alimentaciones más. Lo que estamos buscando o la alimentación que estamos buscando es esta. Digo esta porque esto ocurre después que presionamos el botón de Power. La alimentación no podemos confundirla. Hay una alimentación que prácticamente es varios pines. Esta alimentación corresponde a la alimentación de varios bloques y por ello es nuestra alimentación o la alimentación que estamos tratando de localizar en este primer momento. Bien, entonces tenemos que localizar cuál es el circuito que genera esta alimentación. Digo que tenemos que localizar un circuito que genera esta alimentación porque si esta alimentación falla o no nos llega a este circuito, sencillamente el equipo no va a encender. En estos análisis prácticamente pasamos por todo el análisis de un equipo, fundamentalmente porque cuando nos llega a taller una avería, no es una u otra, sino que puede llegar cualquiera. En estas clases lo que hacemos sencillamente es analizar y comprender todos los problemas que nos pueden causar las diferentes averías. En este caso, una avería sería que no tuviésemos esta alimentación, el circuito SE o KBC no recibe alimentación, el equipo no enciende. Aunque ya tuviésemos 19 voltios en esa primera parte que hemos analizado anteriormente. En la página 27 del esquema tenemos el circuito que genera los 5 y los 3,3 voltios principales. Bien, si escribimos en el buscador lo que tenemos como alimentación del circuito KBC, es decir, más 3VPCU, nos llevará directamente a este punto. Es decir, este punto está unido directamente a PL13, inductor magnético que se carga y descarga para generar los 3,3 voltios principales. El circuito que lo genera es PU9. Es decir, PU9 es el circuito encargado de generar los pulsos que manejan los PQ58 y PQ59 para cargar y descargar magnéticamente a PL13 y generar los 3,3 voltios principales. Como el circuito KBC o SE de este esquema se alimenta directamente de este punto, si en cualquier caso no tenemos esta alimentación, significa que este circuito o bien no está activado, o bien no está alimentado, o bien no está trabajando. Es posible que tenga alguna de esas causas. Cuando me refiero a que no esté trabajando, es que el circuito de una manera u otra no esté generando un voltaje X. Recuerden que estos circuitos tienen unos voltajes de entrada
y por ejemplo en el pin 7 de este circuito se crea este voltaje. Habría que buscar la hoja de datos del componente y determinar en el 6237 LDO5 qué voltaje se está generando. Por lo general 5 voltios. Eso lo hemos visto ya en varios circuitos. Bien, en el caso de que se genere un voltaje y de repente no exista, es decir, yo mida que tenga un voltaje de alimentación, por ejemplo, en el pin 6 que va directamente a los 19 voltios y no tenga salida en 7 de los 5 voltios o el voltaje que sea correcto, observen que aquí tenemos una activación de la salida 7, en LDO por el pin 4. Bien, suponiendo que si todo esto está correcto y no tengo salida por el pin 7, el voltaje que sea, sencillamente esto no saldrá. Es decir, yo no tendré 3,3 voltios. Bien, en el supuesto caso de que nos falle este voltaje, tenemos que irnos a todo lo que hemos estudiado sobre estos circuitos y analizar y medir el circuito en el orden que hemos estudiado. Bien, como característica principal a destacar en este circuito, observen, en este circuito, antes de presionar el botón de power, voy a tener este voltaje, sin embargo, no voy a tener este voltaje. Quiere decir que este equipo tendrá en su bobina de 3,3 voltios. Sin embargo, repito, no tendrá 5 voltios. Esto lo estoy viendo porque, si observo, pin 14 y pin 27. En el pin 27 tengo la activación de estos pulsos que van a atacar a PQ58 y PQ59. Y por el pin 14 tengo la activación de los pulsos que van a atacar a PQ57 y PQ51. Sin embargo, aquí tengo un S5 on, es decir, una señal que es posterior a que yo presione power. Y de lo contrario aquí tengo, observamos, 6237 LDO5, es decir, tengo la activación del pin 27 con el mismo voltaje que se genera en el pin 7. Este voltaje lo toman para activar a esta salida. Quiere decir esto que cuando llegue el voltaje de 19 voltios, entre por el pin 6, luego de esto, la corriente fluye de este positivo a este negativo, crea este divisor de voltaje y activa la salida 7, por el pin 7 saldrá un voltaje que directamente aplican en el pin 27 y provocan la generación de los pulsos que van a atacar las puertas de PQ58 y PQ59. MOSFET de canal N trabajarán con pulsos mayores que lo que tengan en fuente. Pulso menor, pulso mayor. Bien, esto cargará y descargará a PL13 y generarán este voltaje de 3,3 voltios. Si cuando mido en los pines del KBC, en la página, recuerda, estamos en la página 16, pines 115, 88, 76, 46 y 19. Si al medir en estos pines cualquiera de ellos, no es necesario medirlos todos, uno solo es suficiente. Si al medir en cualquiera de ellos yo no tengo 3,3 voltios, tengo que remitirme a PU9 y revisar lo que hemos comentado en estos momentos. Primero pin 6, pin 4, pin 7 y pin 27. Después tendríamos que tener obligatoriamente los pulsos en las puertas de PQ58 y 59 y estar generando el voltaje de 3,3 voltios. En este orden. Desde luego que en clase se dieron más detalles de cómo medir estos circuitos. También es muy importante que, por ejemplo, tengan los bots alimentados. También, por ejemplo, que este voltaje que viene como referencia y alimentación de ref-in, que se alimenta de este punto y demás, todos estos voltajes tienen que estar. Tienen que medirse todos si alguno de ellos falta. Porque no siempre es el circuito PU9. Es cierto que en muchas ocasiones será PU9, pero en muchas otras no lo será. Por lo tanto, ya tienen un orden de trabajo, un orden para medir a estos circuitos y la razón de por qué se mide en ese orden. Bien, repito, detalle interesante de este circuito, no vamos a tener 5 voltios antes de presionar el power, vamos solamente a tener en la bobina 3,3 voltios.
lo he podido ver cuando veo las entradas de activación de salida. La entrada de activación de la salida de 5 voltios es S5 on, señal posterior a presionado de power. Y la entrada 27, que es la entrada encargada de activar los pulsos que atacan a PQ58 y 59 para generar los 3,3 voltios, se activa con el voltaje que sale por el pin 7. Bien, suponiendo que ya tenemos los 3,3 voltios, es decir, aquí hemos hablado de cuando no lo teníamos, suponiendo que ya tenemos este voltaje, el KBC se va a alimentar, es decir, se alimenta de este pin. Llegados al punto donde ya tenemos la alimentación del circuito EC o KBC, podemos pasar a la secuencia antes de presionado de power y parte de la secuencia después de presionar power. Digo parte porque cuando lleguemos a estas dos señales analizaremos el circuito de forma independiente. Toda esta secuencia forma parte de clases que ya hemos dado con anterioridad. Bien, esta es la secuencia genérica que podemos seguir prácticamente en todos los equipos. Bien, a partir de aquí hay que irnos a las particularidades. Es decir, podemos medir todas estas señales y cuando lleguemos aquí nos adaptaremos a el paso siguiente de acuerdo a este esquema. Ya veremos cómo lo hacemos. Pero, repito, esta es una secuencia genérica que podemos aplicar en todos los equipos. Comenzamos por la alimentación del circuito EC o KBC, pasamos al reset de este equipo. Ya hemos dicho que no lo vamos a hacer porque hay siempre una red RC que es la que se encarga de ese reset. Esto no es necesario medirlo. Si por ejemplo el circuito EC o KBC tiene un oscilador dedicado, es decir, un cristal de cuarzo dedicado a un oscilador de tipo Pierce, lo medimos con nuestro osciloscopio, es decir, medimos la oscilación. Después de esto revisamos el circuito que genera la señal de AC-IN, es decir, la información que le llega al KBC de qué ha ocurrido con el chequeo del conector. Chequeamos el voltaje que corresponde el circuito LED o el cierre de pantalla. Presionamos power y lo medimos en el mismo pin correspondiente. Después de esto tiene que salir una señal S-ON, en este caso ya hemos visto que se llama S5 ON, y la están utilizando para activar el voltaje de 5 voltios principales. Ya hemos dicho en otras clases que si por ejemplo cuando yo presiono el botón de power aún me faltan 3 y 5 voltios principales, esta señal se toma exactamente para eso, para activar a esos dos voltajes. Es lo primero que se hace. En este caso falta uno de ellos y efectivamente esta señal se toma para activar el voltaje que falta de esos dos. Después de esto se le envía al bloque ACPI un reset. Después que el bloque ACPI está reseteado, le enviamos un power button y ese bloque tiene que devolvernos estas dos señales. Ya hemos visto en clases anteriores que no necesariamente tienen que llegar los dos o las dos señales a el circuito EC o KBC, sino que estas dos señales puede llegar una de ellas para informarle al KBC de que han salido del bloque ACPI. Digo que han salido porque con que llegue una quiere decir que dan por hecho que salen las dos. Estas dos señales salen a la vez. Toman un nivel alto después que se presiona power y no vuelve a bajar este nivel hasta que no se presiona el botón de power off, es decir, no se apaga el equipo. Bien, esta secuencia vamos a adaptarla, vamos a verla en el equipo que estamos analizando. Bien, aplicamos nuestra secuencia genérica a este equipo. Lo primero que tendríamos es alimentación, pines 115, 88, 76, 46, 19. Reset. El reset lo tendríamos en el pin 122, KB reset. Oscilador de 32.768 kHz. Aquí podemos diferir. Habría que buscar si este circuito tiene un oscilador dedicado o no lo tiene. Puedo decir que después del 2010 a muchos de los equipos que han salido a la venta se le ha suprimido este cristal oscilador. Por lo tanto, por lo general no vamos a tener en el paso 3 un oscilador o un cristal de cuarzo dedicado a generar la frecuencia de trabajo de este microcontrolador. Por lo general lo que vamos a tener es una frecuencia de un circuito cercano. Es decir, se va a generar una frecuencia en otro circuito y
se va a dar esa señal a este circuito para que la tenga como referencia y pueda hacer sus operaciones. Bien, ya hemos visto que en este caso, en este circuito, no tenemos un cristal oscilador de 32.768. Pasamos a AC-IN. Recuerden, para revisar AC-IN tengo una regla. ¿Cuál es la regla? Bien, en el buscador no siempre tengo AC-IN. En este caso sí lo tengo. En el pin 64 tengo la señal de AC-IN. Pero cuando no la tenga, tal cual dice aquí AC-IN, hay que buscarla como AC o AD. Cuando encuentre las señales que coincidan con la búsqueda AC o AD y coincidan con un pin del KBC, las seguimos, es decir, buscamos cuál es el origen de esa señal. En el caso de que la señal me lleve directamente a una comparación o dentro del circuito charger o a algún circuito que de una forma u otra tenga que ver directa o indirectamente con la comparación que se hace para determinar si el voltaje es mayor o menor en la entrada, entonces esta es la señal de AC-IN. En este caso no es necesario buscarla porque dice tal cual, AC-IN, pin 64. Bien, lo que sí tengo que localizar es revisar si esta señal es positiva o negativa. Quiere decir esto que en todos los circuitos que yo vaya a revisar la señal de AC-IN o la señal que determina lo que ha ocurrido con el chequeo del conector, es necesario analizarlo electrónicamente, porque puede ser un nivel alto o puede ser una masa. Y cualquiera de los dos puede ser correcto. Es decir, en unos circuitos o en unos equipos me voy a encontrar que esta señal llega al KBC, por ejemplo al pin 64, y no siempre llega al pin 64, aclaro esto, llega al pin que llegue y puede llegar como un nivel de masa y eso indicarle al circuito SE o KBC que es correcto. Es correcto el chequeo del conector. Sin embargo, en otros casos nos encontraremos que llega un nivel de 3 voltios y eso le está indicando al circuito SE o KBC que es correcto. Es decir, lo que ha ocurrido con el chequeo del conector es correcto. Por lo tanto, como no podemos determinar si es masa o 3 voltios, se hace necesario siempre analizar el circuito de AC-IN. ¿Por qué? Porque cuando yo analice el circuito de AC-IN, entonces tendré la seguridad de lo que voy a medir, por ejemplo, en el pin 64 de este equipo. Por ello, pasemos a la página 34 y analicemos qué voltaje tiene que llegar a este circuito SE o KBC para indicarle que el chequeo del conector es correcto. Repito esto tantas veces porque si este voltaje llega de forma incorrecta, aunque todo lo demás esté bien, al presionar el botón de power el equipo no enciende. Página 34. Observen y mucho cuidado con esto. La señal AC-IN es esta. Va a la página 16, que es nuestro KBC, y va a la 21. Se genera en este punto. Se genera aquí. Y tras el análisis que habíamos hecho anteriormente, podemos determinar que la señal es de 3,3 voltios. También toman como referencia el mismo voltaje de alimentación del KBC. Es el que se está utilizando para pasarlo por PR43 y generar AC-IN. Recuerden que vimos anteriormente este circuito, la comparación entre los pines 2 y 3 y generaban una salida de 13. La salida 13 no era otra cosa que un drenador abierto que comentamos en la clase pasada. Bien, en este caso, aquí no podía haber un 0, es decir, tenía que haber un voltaje que prevalezca como positivo. ¿Por qué razón? Porque al prevalecer un voltaje positivo en este punto, hacía que este MOSFET condujera, aplicara una masa aquí y no me dejaba conducir a PQ35. Si PQ35 conducía, generaba la masa en este punto y no me entraban los 19 voltios. Por lo tanto, este punto tenía que ser alta resistencia o drenador abierto. El MOSFET que está internamente dentro de este circuito y su drenador corresponde con el pin 13, tenía que quedarse sin conducir. De esa forma, este divisor de voltaje provocaba un voltaje, una caída en este punto que hacía conducir a este MOSFET. Y como esto era positivo, este positivo que va directamente a este transistor,
hacía conducir a ese transistor, aplicaba una masa en la puerta de este otro y este no conducía. Es decir, el de la derecha no conduce y el de la izquierda conduce. El de la derecha, al no conducir, deja libre su drenador y de esa forma este voltaje de 3,3 voltios pasa por PR43 y genera 3 voltios, informando con esos 3 voltios al KBC de que el chequeo que se ha hecho en el conector dentro del circuito charger es correcto. Esa es la forma de identificar qué valor tiene que llegarle al KBC cuando se chequea el conector. Sencillamente es analizando toda la electrónica. Bien, en este caso ya hemos dado la conclusión. ASEIN, para que el KBC lo tome como correcto, es decir, determine que el chequeo del conector es correcto, tiene que llegarle como positivo 3 voltios por PR43. En la siguiente medición, lead switch 3,3 voltios. Observen, aquí abajo dice KU4. Aquí tenemos el magnetic lead switch, el switch magnético que genera la señal de masa cuando es interrumpido por un campo magnético. Observen, el voltaje de 3,3 voltios también llega del inductor magnético de potencia principal de 3,3 voltios. Es decir, pasa a través de KR13 y llega al pin 10. Cuando a este circuito se le incide un campo magnético por encima, corta el voltaje en el pin 2, es decir, aplica masa en el pin 2 y este pin 2 está unido a este punto. Al aplicar masa en este punto, le indica al circuito S que la pantalla está cerrada, porque ese campo magnético es un pequeño imán que tiene la pantalla dentro. Por lo tanto, cuando el KBC va a recibir la orden de power, en el pin 10 tiene que tener 3,3 voltios. Este switch magnético tiene que estar abierto para que esto sea drenador abierto y prevalezcan estos 3,3 voltios en el pin 10. Siguiente medición, on-off o power on al KBC. Digo power on al KBC porque es muy importante entender que hay dos power on. Power on al KBC, power on al bloque ACPI. En este caso es power on al KBC. Bien, el power on, si localizáramos el flex del power de nuestro equipo, nos llevaría a un conector. En ese conector haríamos un descarte y nos llevaría a este nombre, NB switch on. Switch on. Bien, en el pin 108, cuando yo presione power, antes de presionarlo tienen que haber 3,3 voltios. Y cuando lo presione, ese presionado tiene que poder medirse en el pin 108. Quiere decir esto, que cuando yo presione el botón de power en el pin 108 aparecería un 0 y cuando suelte el botón de power volvería a estar en 3,3 voltios. Siempre recuerden que todas las mediciones que estamos haciendo es con nuestro multímetro en voltios de continua y con el negativo en masa. Todas las mediciones que se hacen en electrónica siempre negativo a masa y el positivo a el punto donde estamos hablando. En este caso estamos hablando del pin 108, sería nuestro punto de medición y estamos hablando de que cuando aún no he presionado power, repito, en el pin 108 tiene que haber 3,3 voltios. Después que presione el botón de power, este pin 108 tiene que irse a 0 y cuando suelte el botón de power tiene que volver a 3,3 voltios. Eso me está indicando que el botón o el presionado del botón de power está llegando a donde tiene que llegar, al circuito S o KBC. ¿Por qué razón digo esto? Sencillamente porque muchas veces nos encontraremos de que al presionar el botón de power, al pin 108 o al pin correspondiente del power no llega la señal. Eso es algo muy típico y es sencillamente que el flex o el mismo botón están dañados. Bastaría con reponerlo y resolveríamos el problema. De ahí a que, repito, insisto, en el pin 108 o pin correspondiente al botón de power tiene que llegar ese presionado de power. Tiene que reflejarse en ese pin. Bien, en este caso, repito,
pin 108, presiono power, de 3,3 tiene que bajar a 0 y cuando suelte tiene que subir a 3,3. Es muy importante que no confundan esto. Este siempre lo voy a tener en un nivel alto. Cuando hablo de nivel alto me refiero a los 3,3 voltios. Este, que va directamente a el bloque ACPI o es el power del ACPI, puedo tenerlo en nivel bajo. Esa es su diferencia. Me voy a encontrar que este power siempre está a nivel alto. Sin embargo, este power que va al bloque ACPI, en algunos casos me lo voy a encontrar en 0. 0 quiere decir que cuando yo presione el botón de power, él subirá de 0 a 3,3. Sin embargo, este siempre va a tener 3,3 y cuando yo presione bajará a 0 y subirá a 3,3 después que deje de presionar el botón de power. En cambio, este no es así. Este me lo puedo encontrar en 3,2, bajar a 0 y subir a 3,3 después de presionar el botón de power. Y también me lo puedo encontrar en 0 y subir a 3,3 después que yo presione el botón de power. Bien, esa es la diferencia entre estos dos power. Uno va al circuito SOKBC, el otro va al circuito del bloque ACPI. Bien, después que yo haya medido esto, e insisto, esto es muy importante, si no llega a esto, desde luego que no puede haber esta secuencia. Insisto en esto porque he visto alumnos que miden esto en el switch de power, en el mismo botón. No vale, no es válido. Tiene que medirse en el pin correspondiente a donde tiene que llegar esta señal. Porque si el flex o el cable o la misma placa que te lleva de este punto, o sea, del botón de power a este pin están roto, sencillamente esto no funcionará. Si hay una interrupción eléctrica entre el botón y el pin 108, en el botón puedo medir que baja y sube el voltaje. Pero si esa bajada y esa subida no llegan al pin 108, sencillamente no arrancará el equipo. Y no arrancará por la única razón de que no hay comunicación eléctrica entre el botón y el KBC. Bien, después que hemos comprobado y chequeado que efectivamente el botón de power llega al pin 108 o en su caso correspondiente, repito, no siempre es el pin 108, bien, entonces continuamos con la secuencia. En este caso no sale ese on, sino que sale S5 on. Va a la página 27. No vamos a volver a revisarla porque ya lo hemos visto. Esta señal se encarga de activar los pulsos que generan los 5 voltios principales de este equipo. Algo que ya he comentado en clases anteriores. En el caso que no tenga 3 y 5 voltios principales, es decir, en los inductores magnéticos de 3 y de 5, esta señal lo primero que hacen es llevarla para activar esos voltajes. En este caso, en este equipo, lo que nos faltan es los 5 voltios principales y efectivamente, del pin 8, cuando yo presiono power, de estar en 0 sube a 3,3 voltios. Y estos 3,3 voltios activan la entrada 14 del PU9 y se genera en el inductor magnético de 5 voltios principales con corriente. Bien, después de esto envío al bloque ACPI RSM RST. Ya les he comentado en clases anteriores que todos los microcontroladores lo que necesitan es resetearse antes de comenzar su trabajo de microcontrolador, es decir, procesamiento de señal. Por lo tanto, este reset es obligatorio y lo tomamos principalmente para identificar en qué página está el resto de las señales. Bien, en este caso localizamos RSM RST, pin 123 y va directamente a la página 8. Quiere decir esto que en la página 8 vamos a tener nuestro circuito ACPI. Y digo nuestro circuito ACPI porque se hace necesario para identificar el resto de señales. Es necesario identificar este circuito, remitirnos a esta página y buscar dentro de lo que es este bloque donde esté esta señal, localizar el resto de señales.
Y me refiero a estas que están aquí. Bien, después que ya tengo la página, me voy a la página 8 y localizo el resto de señales. Página 8 del esquema. Siguiendo la señal RCM-RCT nos lleva a la página 8, viene de la 16, estamos midiendo en el KBC, siempre y cuando haya salido S5 ON y RSM-RCT, vendría directamente a la posición C21 del PSH. Bloque ACPI, o también llamado System Power Managed o Power MGT. Una de esas formas tendrá este bloque o una abreviatura de estas que hemos mencionado. También puedo decir que podemos encontrar que no tenga ningún nombre el bloque. En algunos esquemas podemos encontrarnos que el bloque no lleve ningún nombre. Podemos identificarlo porque vamos a encontrar todas estas señales dentro de ese bloque. Bien. Cuando ya tenemos este bloque localizado, la página y demás, tenemos que tener constancia de lo siguiente. Si la señal S5 ON o S-ON y RSM-RCT no suben de 0 a 3,3 voltios, es porque el programa que está corriendo dentro del KBC OS está corrupto o está dañado. El programa puede estar dentro de una memoria interna, lo que son los KBC programables, o en su defecto memoria externa, BIOS. Sí o sí, si estas dos señales no suben de 0 a 3,3, lo primero que hay que hacer es, en su caso, o bien reprogramar la BIOS o bien reprogramar el KBC que tenga ese equipo. Digo esto porque que no arranque un equipo, es posible que uno de los primeros indicios o de los más comunes es que estas dos señales S-ON y RSM-RCT no suban a 3,3 voltios. Si estas dos señales suben a 3,3 voltios, podemos dar por hecho de que el KBC ha enviado el reset a este bloque. Bien, después que hemos localizado el bloque y aclarado lo anterior, podemos irnos a buscar el resto de señales. Por ejemplo, Power Button Out. El Power Button Out es una señal que encontramos en algunos KBC. Sin embargo, en este bloque podemos buscar lo que es el Power Button. Aquí la posición E20, Power Button, y lo que vamos a medir o la señal que vamos a localizar en nuestro KBC. En este caso nos está indicando de que en la página 16 la señal que voy a localizar en el circuito S es S-Power BTN almohadilla. Esta es la señal que voy a utilizar para hacer la medición. ¿Qué medición? Bien, mientras presiono el botón de Power, yo tengo que tener la punta del multímetro en este pin, donde corresponde esta señal, y cuando yo presione tiene que ocurrir una cosa u otra. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Pasemos a la página 16 y localicemos esta señal. En la página 16 el pin 15 corresponde a esta señal. Y en este pin vamos a encontrarnos dos posibilidades. Las posibilidades que nos van a encontrar en este pin, o mejor dicho, en esta señal en los diferentes KBC, va a ser lo siguiente. El pin que corresponda a la señal del power del bloque ACPI, es decir, la salida de ese power hacia el bloque ACPI, puede tener dos valores. Uno, que ese pin esté en valor 0 voltios y cuando yo presione power suba a 3,3 voltios, o bien que esté en 3,3 al presionar el pin baje a 0 y cuando suelte vuelva a 3,3. Nos podemos encontrar los dos casos. Bien, cualquiera de ellos, lo que tiene que ocurrir es un cambio de estado. Y da igual si es de valor máximo a valor mínimo y luego subir a máximo, que de mínimo subir a máximo. En los dos hay un cambio de estado. Bien, después que esta señal sale, es decir, he chequeado que en el KBC, en el pin 15, la señal ha cambiado su estado, eso quiere decir que al PSH en este equipo le está llegando un encendido por parte del KBC, es decir, le está llegando un power on. Un power on al bloque ACPI. Cuando este power on llega a este bloque, es decir, a la posición E20, llega ese cambio de estado,
él tiene que responder por las posiciones H4 y F4 con estas señales, también de 10, estas señales que están aquí. Por lo general va a ser una pareja de estas señales, o bien esta pareja, o bien esta pareja, o bien esta pareja. Sí o sí siempre salen parejas, también nos podemos encontrar que salgan las tres. Bien, en este caso me está indicando que las tres señales van directamente al circuito SOKBC o a la página de este circuito. Sin embargo, esto no ocurre de igual forma en todos los equipos. Es posible que con una sola le informen al KBC y con las demás enciendan o arranquen las fuentes principales. A partir de este momento, es decir, cuando ya mido que al KBC le ha llegado esta señal, tengo que adaptar la secuencia a el equipo que estoy analizando. Quiere decir que a partir de aquí podríamos hacer una línea y decir que hay que adaptarse a la electrónica del equipo. Por lo tanto, a partir de este momento, vamos siempre a adaptarnos al equipo. ¿Con qué método? Con el método que ya hemos estudiado. Lo primero que vamos a hacer siempre en un equipo para seguir su secuencia es todos estos pasos hasta aquí. Esta es la forma de hacerlo, esta es la forma de resolver cualquier duda que tengamos con relación a el nombre de estas señales. Estas señales fuera del circuito System Power Managed o ACPI pueden llamarse de varias formas, sin embargo dentro siempre se llaman SLPS4, SLPS3 y SLPS5. Por lo tanto, la forma de localizar cómo se llama esa señal fuera o donde tengo que medirla es localizar primero el bloque y mirar dentro. Dentro siempre tienen el mismo nombre. ¿Por qué? Sencillamente porque es un nombre de fabricante de chip. Fuera es fabricante de esquema. Los fabricantes de esquemas pueden adaptar los nombres según ellos lo estimen y lo vean conveniente. Sin embargo, los fabricantes de chip, para mantener un estándar, siempre le llaman igual. Bien, por lo tanto, a partir de ahora, sencillamente para resolver el resto de la secuencia, adaptaremos a cualquier equipo lo que ya conocemos.